Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. La clase de hoy es una clase un poco diferente. Eh, es un poco del tema del trauma que he estado leyendo últimamente. La idea era un poco extensa, es un poco extensa como para ponerlo en una publicación en redes. Así es que quise venir y conversarlo un poco por acá con ustedes. El tema del trauma muchas veces es un poco de información que nos ayuda a tener una perspectiva diferente, a ver las cosas de forma diferente. Y hay veces que es mucho, pero en realidad es fácil, es entendible, no es nada complejo. Si son nuevos por acá, bienvenidos. Mi nombre es Karen García, yo soy la psicóloga que está detrás del contenido que ven acá en el canal de YouTube de Psiconsciente, las clases que ven acá, el contenido que ven en redes, en Instagram y en Facebook. Y si están interesados, si a raíz de eso se ven motivados, eh, o se sienten en confianza para iniciar un proceso terapéutico conmigo, ya sea que es un proceso nuevo o que quieren retomar algún proceso que tuvieron en algún momento, me pueden contactar por Instagram o por Facebook y les doy toda la información. Pueden tomar las sesiones de donde estén, nada más es cuestión de coordinar el tema de los horarios, los llevamos mediante videollamadas, así es que es realmente fácil, sencillo. Lo pueden llevar desde el lugar en el que se sienten realmente seguros. Eh, y eh, es cuestión de ponerse de acuerdo. Sé que el proceso no es fácil, pero el proceso de agendar una sesión y de tomar decisiones, al menos puedo asegurar que es fácil. Empecemos entonces. A ver, el trauma, como ya lo he dicho muchas veces, pero para que quede más claro, yo siempre he dicho que cuando uno lo habla es diferente y se entiende de forma diferente. El trauma no es lo que nos pasó. Y siempre doy este ejemplo. Tengo una paciente que ella sufrió abuso sexual cuando era pequeña. A raíz de ese abuso sexual, sus papás se separan, su familia se disuelve, ella se va a vivir con su papá, pierde su mamá, después se devuelve con su mamá y empieza una serie de inestabilidad y de caos que le generó más trauma que el abuso sexual en sí. Para el abuso sexual tuvo muchísimo apoyo por parte de autoridades, de instituciones, llevó terapia, etc. Eso no fue un tema para ella. El tema de su vida y por el que ha iniciado dos procesos terapéuticos conmigo y más anteriormente es el tema de la disolución de su familia y todo lo que vivió a raíz de eso, la separación de sus padres. Entonces, el trauma no es lo que nos pasó, no es la situación en sí, sino la historia que muchas veces nos contamos a nosotros mismos basándonos en eso que sucedió. Generalmente, así en líneas muy generales, la historia se convierte en o no soy digno o algo está mal en mí. Si se dan cuenta y usamos este ejemplo de esta paciente, ella asume que por culpa de ella y de que hablara sobre el tema del abuso, sus papás se separaron y vivió todo lo que vivió a lo largo de su vida. Que si no hubiera pasado eso, o si no hubiera dicho eso, o si no hubiera propiciado el abuso, nada hubiera pasado. Su historia sería muy diferente. Reescribir nuestra historia es clave. La historia que nos contamos. Nuestra mente es una máquina de contar historias constantemente. A todos nos pasa, a unos mayor que otros. Lo hace para darle sentido al mundo y para intentar mantenernos a salvo. Hacemos una interpretación de lo que está pasando. Por eso mi interpretación y tu interpretación sobre una misma situación pueden ser muy diferentes. Muchas personas creen que sanar un trauma significa volver a contar o hablar del incidente traumático, cuando no tiene nada que ver con esto. Para algunos, dependiendo también de su capacidad de autorregularse, hay una clase sobre esto, deberían de revisarla, esto puede ser más perjudicial que beneficioso. No siempre hay que hablar del trauma necesariamente, del evento en sí. La mente y el cuerpo reviven la experiencia. Siempre doy el ejemplo. Ustedes pueden estar viendo una película de miedo. Ustedes saben que lo que está pasando no está ocurriendo, pero su cuerpo experimenta el miedo, ¿cierto?
Y el sistema nervioso puede entrar entonces en un estado de extrema activación, donde nos bloqueamos, nos disasociamos, perdemos la conexión con el momento presente. Entonces, no siempre es necesario centrarnos en hablar del trauma. Podemos centrarnos en repensar nuestra vida cotidiana, el día de hoy, el presente. El trauma impacta profundamente la autoimagen. Así es que si practicas la autoconciencia, la reflexión, la introspección, como le quieran decir, te vas a dar cuenta de cuántas veces dices: me veo fatal, soy un idiota, soy terrible en esto, me va malísimo. Siempre insertas un rasgo negativo. Juzgarse a uno mismo se convierte en un hábito, pero además así asumimos la responsabilidad y creemos que podemos cambiarlo. Cuando el autojuicio se convierte o se vuelve demasiado doloroso, lo afrontamos proyectando el juicio hacia afuera. Criticar a las parejas, a los amigos, quejarse constantemente, todos son síntomas de una desregulación crónica del sistema nervioso. Y todos conocemos a alguien así, estoy totalmente segura. Entonces, practicar nuevas historias nos devuelve al presente. Eso es algo que ustedes pueden empezar a hacer hoy mismo, sin necesidad de haber trabajado en sus traumas, sin necesidad de haber llevado terapia. Pero lleva trabajo, por supuesto. Nos empodera para ver la verdad de quiénes somos. La voz crítica interna nunca lo es. Está muy alejada de la verdad. Probablemente incluso lo que está repitiendo es un discurso de alguien más, lo que alguien más vio en ti. Esto se va a sentir incómodo, pero la práctica constante vas a notar cambios sutiles en cómo te ves y cómo te hablas a ti mismo. Esta es la base de la compasión. Y es un pilar de lo que enseño en mis procesos terapéuticos con los pacientes. Todos llegan a este punto, algunos más antes que otros, pero en algún momento trabajamos el diálogo interno, la forma como se ven, la forma como se tratan. Y créanme que muchas veces es suficiente, es el cambio suficiente. El resto es añadidura, pero llegar a este punto cambia la vida. Así es como podemos practicar nuevas historias sobre nosotros mismos, y tú puedes hacerlos, puedes practicarlos. Estoy muy orgulloso de lo lejos que he llegado. Soy totalmente genial. Siempre estoy dispuesto a aprender cosas nuevas. Soy amable y trato a los demás con respeto. Cometo errores y soy capaz de recuperarme. Perdono, incluso a mí mismo. No soy mi pasado ni mis acciones pasadas. Soy quien elijo ser hoy. Si algo no va bien en mi vida, tengo el poder de cambiarlo. No soy las percepciones de los demás. Tengo el poder de decidir cómo me siento, cómo me afecta esta situación. Soy capaz, resiliente y adaptable. Tomo decisiones pensando en mi propio beneficio, no para complacer a los demás ni para mantener a nadie cómodo. No soy responsable de las emociones de los demás. Solo soy responsable de mi propia respuesta emocional. Les doy un ejemplo para que todavía les quede el tema mucho más claro. ¿Y por qué es tan importante esto? Tengo un paciente que actualmente está casado con una persona narcisista. Esta persona narcisista todos los días, durante 14 años, durante todo el día, porque no es solo una vez, y tengo prueba porque lo he visto, pasa constantemente diciéndole lo mala persona que es, lo egoísta que es, lo mal que está, lo agresor que es, que es algo que utilizan los narcisistas, hacerte creer a ti que eres el abusador, que eres el agresor, no ellos, no asumen responsabilidad, ¿sí? Le pasa diciendo, le pasa señalando todos los errores que ha cometido, porque ha cometido errores, ¿no? Ese no es el punto. El punto es que se los pasa reportando constantemente, cosas que pasaron hace 10 años. Tergiversa la realidad y lo hace culpable por cosas que no son su responsabilidad.
Si yo tengo a alguien todos los días, durante todo el día, diciéndome estas cosas, llega un punto en el que yo me creo eso. Cuando él inició terapia conmigo, tuvimos que trabajar muchísimo en esto, en yo ser la voz contraparte de todo lo que él recibía por parte y que recibe, porque todavía continúa, por parte de su esposa todos los días. Usted no es esto, usted no hizo esto, ¿por qué hizo esto? Volver a contrarrestar la realidad de lo que ella le presenta y que no es la realidad. Al menos ella quiere creer esa realidad, no es la realidad de él. Entonces, ahora que ya se ha hecho consciente de que su realidad y la realidad de ella son muy diferentes, de que hay cosas que ella quiere ver de tal forma, pero que no necesariamente la forma en la que él lo ve, de que él no es los errores del pasado, de que es una persona diferente, ha tenido que aprender a reescribir esto, a reescribir su historia, a decirse quién es él realmente, no que alguien más me lo diga, especialmente si lo que me está diciendo es solo lo malo de mí, mis errores. Imagínate tener a alguien que te dice, que te recuerda los errores que cometiste durante, o sea, de hace 10 años y que te lo recuerde todos los días. Llega un punto en el que tú te crees que eres eso, que todavía eres eso, esa persona. Entonces es trabajo de nosotros y muchos vivimos lo mismo, ¿no? Con papás o incluso con maestros, ¿no? O incluso con amigos, los que recibieron bullying. Llega un punto en el que tú te crees eso y sigues viviendo tu vida en base a lo que te dijo alguien, en base a lo que vio, en base a un error, en base a su percepción. Entonces es tomar eso, darme cuenta y decirme otra cosa diferente. Si a mí en la escuela siempre me trataron de gordita, no sé, fue la percepción de ellos. Mi realidad puede ser totalmente diferente. Entonces yo me cuento otra historia, cambio la percepción que tengo de mí misma. Y eso va a empezar a mejorar la forma en la que me relaciono conmigo misma, las elecciones que tomo, el cómo me cuido, el cómo me juzgo, el cómo me veo, el cómo me percibo a mí misma. La relación empieza a cambiar. Ya no es un tema de vergüenza, ya no es un tema de culpa. Es un tema de aceptación, es un tema de amor propio. Es algo sumamente sencillo, pero es realmente poderoso y es sumamente importante. Estoy viviendo en base a lo que alguien me dijo que yo era. Si el trauma me heredó esto, estoy dándole espacio en mi vida, dándole cabida, o estoy sanando en entender que eso ya pasó, que esa persona no soy yo, que me dejó una serie de consecuencias, ¿no? Pero que puedo empezar a trabajarlas poco a poco y llegará un punto en el que digo que ya de acá no puedo más, y será el momento en el que puedas, ojalá, buscar ayuda profesional. Pero hasta tanto puedes empezar a hacer esto, empezar a darte cuenta del discurso que tienes en tu cabeza, de las historias que te creas, de cómo interpretas las cosas que pasan en tu vida y darles un twist, darles una vuelta. Es sumamente sencillo, pero lleva práctica. Es incómodo, al principio es robótico, ¿no? Pero se los puedo asegurar que pasa y llega un punto en el que se incorpora. Esta fue la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Era un tema sencillo, pero era necesario explicarlo, entonces no me iba a quedar tan bien en una publicación, así es que espero que les saquen provecho. Envíen este mensaje a sus personas especiales. Estoy segura que cualquier persona puede entender eso, es sumamente sencillo. Lo difícil, el reto está en aplicarlo. Y si lo aplican y logran ver resultados, espero sus testimonios. Espero que estén muy bien. Nos vemos la próxima en una clase nueva. Bye.